Les agradecemos su tiempo, el espacio que vamos a dedicar esta tarde para aprovechar a don Vicente, que también le damos la bienvenida y el agradecimiento inmenso por su generosidad. Les pedimos que ojalá pongamos en silencio los móviles, que pongamos toda la atención posible, disfrutemos y lo podamos llevar a cabo también en nuestra diócesis, esta fase del sínodo. Vamos a empezar con nuestra oración. Todos hemos recibido el díptico y está la oración que se nos propone desde el Vaticano para pedirle la luz al Espíritu Santo y podamos vivir esta experiencia de iglesia que nos impulsa en la evangelización. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evidentemente, don Vicente no necesita presentación. Podríamos dar datos y cifras, casi los voy a obviar. Sencillamente, en la página de la Conferencia Episcopal hay una pestaña que pone obispos, otra eméritos, y ahí aparecen todos los datos. Pero yo no puedo olvidar algo que para esta diócesis ha sido crucial, y es la presencia de don Vicente en el 2014. Justo aquel mismo año a mí me invita el Papa a ser vuestro pastor y él fue uno de los consagrantes de este vuestro obispo. Pero es que en él el impulso como metropolitano ha sido, y lo voy a decir yo porque él no lo va a decir, ha sido excepcional. 3 libritos apenas aparentemente insignificantes han marcado a todo Aragón en este nuevo camino evangelizador que el Papa Francisco nos invita. Este de los animadores de la comunidad, esta carta de los obispos de Aragón, donde aparece una iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo de Aragón, y finalmente Nazaret era un pueblo pequeño. Podríamos decir que nuestra diócesis es una diócesis pequeña, pero evidentemente en lo pequeño también está lo más grande. Así que esto que empezábamos con él como metropolitano, esta iglesia de Barbastro Monzón, don Vicente se lo agradece de corazón, porque este decreto que nosotros en septiembre hemos hecho, él lo hizo 5 años antes en Zaragoza. Y él me animaba a ir trabajando con vosotros en esta dinámica. No le pagaré suficiente todo el apoyo que como pastor, como hermano y como padre ha hecho conmigo. Esto redunda también en beneficio vuestro. Sin más preámbulos, dejamos que él sea quien nos anime y nos oriente. Agradezco de corazón la acogida fraternal de mi hermano Ángel y también estas palabras nacidas del corazón de elogio hacia mi persona que no merezco. Soy un trabajador humilde en la viña del Señor, como decía el Papa Benedicto XVI, al ser elegido como sucesor de Pedro y obispo de Roma. Hemos trabajado pues con ilusiones compartidas con don Ángel y con todos los obispos que integramos esta provincia eclesiástica de Zaragoza que se extiende por la tierra bendita de Aragón. Agradezco también la introducción que ha hecho el señor vicario episcopal de Pastoral, don Juan Ignacio Cardona. Agradezco también toda vuestra presencia, especialmente de mis hermanos sacerdotes del presbiterio de Barbastro Monzón, la de miembros de Vida Consagrada y también vosotros, queridos hermanos laicos. Todos somos pueblo de Dios en camino y en marcha. Y agradezco también la presencia de mi secretario particular, don José Ramón, que me acompaña y que con él pues comparto muchas de mis inquietudes, problemas, gozos y alegrías. Para mí venir a Barbastro pues es también un lugar del corazón. Me siento en casa, me siento acogido. Y además aquí pues uno de mis sobrinos ha estado ejerciendo aquí de notario y guarda un grato recuerdo, por tanto para mí pues Barbastro es como mi casa. Estoy en ese sentido contento y agradecido de que me hayáis invitado para participar esta tarde y compartir con vosotros las inquietudes de este proceso sinodal
que el Papa Francisco ha convocado para toda la Iglesia, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Fijaos que dice por una Iglesia sinodal. Hay, por tanto, una tendencia, un horizonte, un caminar hacia una meta, porque la Iglesia no acaba de ser sinodal, aunque sea constitutivamente sinodal, y siempre tendremos que estar creciendo en esta comunión, en esta misión y en la participación, en la corresponsabilidad de todos. Pues bien, voy a leer y a seguir el guión que os he enviado para dar pie, al acabar la exposición, a aquellas preguntas, sugerencias que se nos ocurran, con el fin de que esta Iglesia de Barbastro Monzón, en unión con la Iglesia del Señor, pues peregrinemos juntos, salgamos a los caminos, hagamos camino al andar, todos en comunión, todos participando, cada uno según nuestra vocación, servicio y carisma, y todos para la misión, porque la Iglesia está para la misión, para la evangelización. Esa es su dicha, su gozo y su vocación. En la introducción digo que el sínodo, la sinodalidad, es un kairos. Kairos es una palabra griega que significa tiempo oportuno. El tiempo físico lo medimos con el reloj, con el cronómetro, cronos, eso es en griego. Pero el tiempo en cuanto a oportunidad favorable, tiempo de Dios, tiempo del Espíritu, se llama un kairos. Es una gracia, es una bendición. Una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II es la sinodalidad. Esta necesidad y belleza de caminar juntos es el itinerario que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio en el que estamos. La sinodalidad es tan importante que el Papa Francisco recoge y repite una expresión de San Juan Crisóstomo ya en el siglo IV, un gran padre de la Iglesia. La Iglesia tiene nombre de sínodo, o lo que es lo mismo, sínodo es nombre de la Iglesia. No se trata, por tanto, de algo accidental o de una mera añadidura, sino que la sinodalidad, Iglesia sinodal, es algo que pertenece a la identidad misma y a la naturaleza de la Iglesia. Diríamos hoy, es como su ADN. El Concilio Vaticano II contribuyó a un retorno a las fuentes y redescubrió, entre otras realidades, la vocación de los laicos, la revalorización del principio de la colegialidad de los obispos y también la revitalización de la sinodalidad, no en el concepto, que la palabra no aparece, pero sí en la realidad, y que tiene sus raíces en la categoría del pueblo de Dios, capítulo 2 de la Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia. El Papa, San Juan Pablo II, quiso impulsar la recepción eclesial del Concilio Vaticano II, porque cuando se da un concilio de esta envergadura hay que irlo recibiendo en la Iglesia, asimilando, viviendo, y todavía no está recibido del todo el Concilio Vaticano II. Y quiso hacer esta recepción del Vaticano II a través de una serie de sínodos iniciada después del concilio. Unos sínodos fueron generales, otros continentales, otros regionales, y se favoreció también los sínodos en las diócesis. Así se expresaba en la Carta Apostólica Tercio Milenio Ineunte, subrayando que el tema de fondo de los sínodos era la evangelización, como el de ahora, que es para la misión, cuyas bases habían quedado fijadas por San Pablo VI en la conocida exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del año 1975, y que es uno de los documentos más lúcidos y más orientadores para la evangelización después del Vaticano II. Aquel mismo año, en una entrevista que concedía a un periodista italiano, Vittorio Messori, había hablado el Papa del método sinodal. Por tanto, en el umbral del tercer milenio, la sinodalidad, esta palabra que tanto ahora conjugamos, se había convertido en categoría clave,
en punto de llegada de la eclesiología del posconcilio. En nuestros días, el tema de la sinodalidad y sobre la Iglesia sinodal se ha hecho mucho más insistente. Ha ganado actualidad por las intervenciones, por los escritos y sobre todo por la actuación del Papa Francisco. La palabra sinodalidad estuvo presente ya en la primera entrevista concedida a Antonio Spadaro y que publicó la revista conocida La Civiltà Cattolica en agosto del 2013, por tanto, en el primer año de la elección de Papa. Vuelve a aparecer en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es la carta programática para toda la Iglesia y que tanto conocemos y que tanto manejamos y que está inspirando también nuestros planes y proyectos pastorales. Para recordar, dice el Papa, que en el diálogo ecuménico con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre la experiencia de la sinodalidad, que estuvo muy presente en el primer milenio en la Iglesia universal. El concepto de sinodalidad es objeto de una reflexión específica en el importante discurso pronunciado el 17 de octubre del año 2015, con motivo del 50, es decir, 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos por San Pablo VI. Allí se refirió el Papa Francisco a la sinodalidad como, y abro comillas, dimensión constitutiva de la Iglesia, algo que pertenece a su esencia. Y añadió en tono programático: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, en la que estamos ahora nosotros. Estas palabras han quedado refrendadas por los procesos de participación, de consulta y también de escucha que ya impulsó el año 2014 y 2016 con aquellos dos sínodos dedicados a la familia y que dieron como fruto la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Precisamente ahora estamos a 5 años de esa exhortación y estamos también en el año Familia Amoris Laetitia, que al solaparse con el sínodo, pues quizá no se podrá celebrar con tanta envergadura, pero yo creo que son procesos que se pueden armonizar y se pueden sintonizar el uno con el otro. Otro tanto vale para el sínodo sobre los jóvenes, que se celebró sobre la fe y el discernimiento vocacional el año 2018 y que hubo también una consulta previa, no tan amplia como la que va a haber ahora y de otro estilo, pero ya los obispos fueron al aula sinodal llevando y recogiendo el sentir y el latido de la Iglesia, especialmente de los jóvenes. Y ese sínodo cristalizó también en otro documento, Christus Vivit, que está alentando y animando todo lo que es la pastoral de los jóvenes y con los jóvenes la pastoral juvenil. En la mente y en el corazón del Papa Francisco, la puesta en marcha de una Iglesia sinodal es la condición indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. Así quedan aludidos los dos ejes decisivos de la eclesiología pastoral del Papa Bergoglio, una Iglesia sinodal y una Iglesia misionera, que se integran. No puede ser misionera si no es sinodal, y no es sinodal si no es también para la misión misionera. Finalmente mencionamos la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, la comunión de todos los obispos, del 15 de septiembre de 2018, en la que dispone una renovación de la doctrina, del derecho y de la praxis del Sínodo de los Obispos, tal como hasta ahora se estaba celebrando, y que fue instituida, como digo, por el Papa San Pablo VI. Una institución que constituye, al decir de Francisco, una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II. Nuevo el sínodo en su intuición, pero antiquísimo en su inspiración. El primer sínodo, el primer concilio de toda la Iglesia fue el de Jerusalén, del que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Textos fundamentales para tener en cuenta la doctrina, los fundamentos de este proceso sinodal. Son 4, pero habría más. Primero, la promulgación que hace el Papa
San Pablo VI, en la carta apostólica Solicitudo, que es del 15 de septiembre de 1965, al acabar el Concilio Vaticano II. Después está el famoso discurso al que he aludido ahora del Papa Francisco con motivo de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos y que, según mi modesto entender, es uno de los documentos más lúcidos y más importantes del actual Papa. También el propio Papa Francisco pues hace la Constitución Apostólica por la que se rige ahora el desarrollo de los sínodos de los obispos, titulada Episcopalis Communio, 18 de septiembre del 2018. Pero hay un documento muy importante doctrinal, es el de la Comisión Teológica Internacional, que se publica ese mismo año, el 2018, y es la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Por tanto, estos documentos, unos del magisterio y otros de la teología, son los que de alguna manera tienen que estar en nuestra mente, en nuestros pasos, en nuestro caminar, desde el punto de vista de fundamentación doctrinal. Después vendrán aplicaciones y desarrollos prácticos. Plan de esta exposición o conferencia. Está estructurada en dos partes. En la primera parte, titulada Apuntes para una teología de la sinodalidad, expongo los fundamentos y los contenidos teológicos de la sinodalidad, siguiendo la estela de la doctrina eclesiológica del Concilio Vaticano II. Es una parte un poco más doctrinal, pero creo que es necesaria. En la segunda parte, más práctica, ofrezco unas orientaciones y unas pistas prácticas que nos ayuden y sobre todo nos animen, porque este es el objetivo de esta reunión de esta tarde, animarnos todos, salir de aquí entusiasmados, salir con nuevos bríos, con nuevo ímpetu a que como Iglesia de Barbastro Monzón todos caminemos juntos. Y lo haré pues a la luz del documento preparatorio de la Secretaría General del Sínodo y del Vademecum, que es un aspecto concreto de cómo orientar los grupos, cómo realizar la síntesis, cómo desarrollar en concreto la marcha sinodal. Parte primera, por tanto, apuntes para una teología de la sinodalidad. Y lo primero que tenemos que desentrañar un poco es qué es la sinodalidad. Y lo hago fijándome en un número de esa Comisión Teológica Internacional, que dice lo siguiente: en la literatura teológica, canónica y pastoral de los últimos decenios, se ha hecho común el uso del sustantivo acuñado recientemente, sinodalidad, correlativo al adjetivo sinodal, y derivados los dos de la palabra sínodo, que a su vez viene del griego, que está una palabra compuesta sin, la preposición que significa con, y odos, que significa camino, camino con otros, caminar juntos y unidos. Se habla así, continúa el documento, de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, o simplemente de Iglesia sinodal. Igual que definimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, podríamos añadir y sinodal. Este lenguaje novedoso, que requiere una auténtica puntualización teológica, testimonia una adquisición que se viene madurando en la conciencia eclesial a partir del Concilio Vaticano II y de la experiencia vivida en las iglesias locales y en la Iglesia universal a través de los distintos sínodos y procesos de planes y proyectos pastorales. Hacia una teología de la sinodalidad. Pues esa teología tiene fundamentos trinitarios, cristológicos, espirituales o neumatológicos y de la Eucaristía. La sinodalidad tiene estos fundamentos. Es el camino que la Iglesia de Cristo recorre hacia la casa del Padre, cantando, discerniendo y actuando en la comunión del Espíritu Santo. Sínodo señala el camino común, bajo la guía del Señor resucitado, que recorre todo el pueblo de Dios hacia la meta del reino de Dios, desde la unidad plural de sus miembros y comunidades, por lo cual ya están introducidas las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La sinodalidad conjuga la comunión divina intratrinitaria y la historia humana, la encarnación histórica.
surge de la comunión de la Santísima Trinidad, comunicada por Cristo y su Espíritu en la economía de la salvación, y también de la condición temporal del ser humano, que es un ser caminante, es un ser viator, un ser en camino, y que peregrina hacia la plenitud de Dios. El documento de la Comisión Teológica Internacional comprende la sinodalidad en clave también cristológica trinitaria, a partir de la teología del Evangelio de San Lucas, que, como sabemos, construye todo su Evangelio en un largo camino hacia Jerusalén, que es la meta y la cumbre. Y en ese camino pues va con los apóstoles, va con las multitudes y va poniendo los fundamentos de su iglesia. Y desde Jerusalén, en el segundo libro, en los Hechos de los Apóstoles, también de Lucas, que forman un todo con el Evangelio, comienza la misión de la iglesia, que nace en Pentecostés y tiene vocación misionera y universal. Pero también el tema del camino está en el Evangelio de Juan, cuando Juan presenta a Cristo como camino, verdad y vida. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se usa varias veces la palabra camino en sentido absoluto, referida en primer lugar a una conducta de acuerdo con el plan salvador de Dios realizado por Jesús. La expresión apunta al mismo Jesús como un camino y como el camino en el cuarto Evangelio, en el Evangelio de San Juan. El pueblo de Dios peregrino, guiado por el Espíritu Santo, es el sujeto de la comunión sinodal. El sujeto propio es todo el pueblo, no un grupo solo, los obispos, o los presbíteros, o los consagrados, o los laicos. Todo el pueblo de Dios es el sujeto de la comunión sinodal, el sujeto de la Iglesia sinodal, el sujeto de la sinodalidad. El principio sinodal está ligado a la presencia del Espíritu como fuente que vivifica a la comunidad. La comunión en el Espíritu Santo es el fundamento de la comunión sinodal entre los fieles, communio fidelium, entre los obispos, la communio hierárquica episcoporum de los obispos, y entre las iglesias, la unión de las iglesias en el diálogo ecuménico. Junto al Espíritu Santo, la asamblea de la Eucaristía es la fuente, el centro y el culmen de la comunión sinodal. El camino sinodal de la Iglesia se plasma y se alimenta en la Eucaristía. Por eso, en este proceso que tengamos, debe ser en torno también a la celebración gozosa y festiva de la Eucaristía de todo el pueblo de Dios. Esto en las parroquias pequeñas, en las comunidades con pocos fieles, se puede hacer la reunión perfectamente el domingo en torno a la Eucaristía, bien sea con la presencia del sacerdote o bien con los animadores de la comunidad. Pero la Eucaristía es el manantial de la comunión y, por tanto, de la sinodalidad. El ordo ad synodum, como se regulaban los sínodos, ya desde los concilios de Toledo, del siglo VII, hasta ahora el ceremonial de obispos, manifiesta la naturaleza litúrgica de la asamblea sinodal. No puede haber asamblea sinodal si no se reúne también para celebrar la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía y la entronización del Evangelio marcan el ritmo vital. Además, cada sesión comienza con la epíclesis, palabra griega que significa invocación al Espíritu Santo. En latín era Absumus Domine Sancte Spiritus, que es con la que hemos empezado. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Esta oración la compuso San Isidoro de Sevilla. Se abría con ella los concilios de Toledo y todos los concilios. También todas las sesiones del Concilio Vaticano II, los padres conciliares abrían con esta oración. Y aún ahora los obispos en la Conferencia Episcopal Española abrimos las sesiones de la tarde con esta oración en latín, aunque ya algunos tienen dificultad para entender la oración en latín. Por cierto que la han traducido mal, porque han puesto perjuicios cuando es prejuicios. Bien, pero quiere decir que es una oración clave y que tendremos que explotar y hasta ojalá la aprendamos de memoria. La experiencia espiritual en el Espíritu, la predicación evangélica y la comunidad eucarística nutren la interrumpida praxis sinodal de tantas asambleas que se han celebrado a lo largo de los siglos, que discernieron cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales en el transcurso del tiempo.
En resumen, las dimensiones trinitaria, cristológica, neumatológica y eucarística del plan divino de salvación que se realiza en el misterio de la Iglesia describen el horizonte teológico dentro del cual la sinodalidad se ha manifestado y se ha puesto en acto a través de los siglos. Por tanto, no solo tenemos que estar en cuestiones prácticas y organizativas, sino ver que en el corazón y en el meollo de este caminar sinodal está Dios, Padre, Hijo y Espíritu, la Eucaristía y el Espíritu que nos anima, todos a la escucha del Espíritu, en obediencia a Él, para ver lo que pide a nuestra Iglesia y a nuestras iglesias. La sinodalidad, un desarrollo del Concilio Vaticano II. Voy a pasar algo en esta parte, pero sí decir que está fundamentado en la arquitectura de los 3 primeros capítulos de la Constitución Lumen Gentium. El primero es el misterio de la Iglesia, que arranca del hogar de la Trinidad. El segundo es todo el pueblo de Dios, todos los bautizados. Y el tercero es la jerarquía y especialmente el episcopado. Fíjense que la jerarquía, los obispos, aparece en tercer lugar. Es el tercer capítulo, no es el primero. Recuerdo, y aquí lo podrá decir también don Pedro Escartín, que fue un gran eclesiólogo que había en España, el padre Salaberry, profesor de eclesiología en comillas, y fue al Vaticano II. Y él, con la mentalidad que tenía de eclesiólogo, pero partiendo de la jerarquía, del Papa, el primado y los obispos, pues había preparado, como teólogo que iba de los obispos españoles, un esquema en el que el capítulo primero era la jerarquía. Y, como él, otros teólogos y otros obispos echaron atrás la comisión que había encargada de redactar los documentos, los borradores, y empezaron por el misterio de la Iglesia, que arranca la Trinidad, el pueblo de Dios y tercero la jerarquía. Él vino un tanto defraudado porque no pudo llevar adelante la comprensión eclesiológica que él tenía. Sin embargo, era un gran eclesiólogo y su libro de eclesiología en la biblioteca de autores cristianos era de los más reconocidos en Europa. El profesor Rahner llegó a decir que antes del Concilio Vaticano II el mejor texto que había de eclesiología tratado sobre la Iglesia era el del padre Salaberry, pero desarrollaba mucho y enfatizaba la jerarquía, el primado y los obispos, y quedaba muy diluido el pueblo de Dios, los bautizados. No, el concilio es una novedad en este sentido y coloca antes la ontología de todos los bautizados, también de los obispos, que antes que obispos son bautizados, lo que dice San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo, enfatiza la ontología del bautismo que nos da la dignidad común y esencial a todos como pueblo de Dios. En este contexto, la palabra sinodalidad no significa solo un procedimiento operativo y una ingeniería institucional, sino una forma específica de vivir y de obrar la Iglesia, toda ella, pueblo de Dios, peregrino, que manifiesta y realiza la comunión en el caminar juntos, el reunirse en asambleas y el participar en la misión evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia es constitutivamente sinodal porque expresa su modo de vivir y su modo de obrar. El Papa Francisco y la sinodalidad misionera. El Papa Francisco se ha inspirado muchísimo en la Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI, de tal manera que hay en 13 pasajes cita Evangelii Gaudium a Evangelii Nuntiandi. Pero el Papa actual tiene también una larga experiencia de la sinodalidad por el recorrido de las grandes asambleas que han tenido en Latinoamérica y en el Caribe, desde Medellín, Santo Domingo, hasta la Aparecida en Brasil y ahora con el Sínodo de la Amazonía. Por tanto, el Papa, venido de Argentina, pues trae una rica experiencia de este camino sinodal. Y él empalma con el concilio, con Pablo VI y con toda la rica experiencia que tiene de sinodalidad, y ahora están celebrando precisamente una asamblea eclesial en Latinoamérica y en el Caribe. Para ellos, por tanto, el sínodo no es algo nuevo, sino que han tratado de insertarlo, incorporarlo en este camino de asamblea eclesial que están celebrando en las iglesias de Latinoamérica y en el Caribe.
En resumen y en síntesis, por pasar algo a esta parte más doctrinal, pudiéramos decir que la sinodalidad y el sínodo de los obispos convocado por el Papa, pero involucrando a todo el pueblo de Dios y no solo a los obispos en octubre del 2023, es un kairos, es un momento providencial, es un momento de gracia. Yo creo que así lo vamos a experimentar. Pertenece a la esencia de la Iglesia, que es constitutivamente sinodal. Vive y expresa la comunión, pero una comunión que es pluriforme, con la imagen del poliedro que tanto expresa el Papa Francisco. Es uno, pero con muchas caras, formando una riqueza de matices, de colores, de carismas, de servicios, de ministerios. Es un modo de ser y de obrar que concreta en todos los niveles, y así debe ser. En el nivel parroquial tiene que ser el párroco con toda la comunidad de los fieles. En el nivel diocesano, el obispo y el pastor, pero con su presbiterio, con el consejo pastoral diocesano, con todos. Y también en la Conferencia Episcopal Española, y en los continentes, y en la Iglesia Universal, todos formando un solo cuerpo, pero cada uno siendo miembro de ese cuerpo, miembros distintos, con un solo cuerpo y la cabeza Cristo. Y es un proceso espiritual, de escucha del Espíritu Santo. No es un parlamento en un asamblearismo donde las cosas hay que decidirlas por votos o por mayorías, sino todos escuchándonos unos a otros y todos al Espíritu Santo para ver lo que sugiere en este momento de la Iglesia y del mundo. Pasamos a la segunda parte, que creo que podemos seguir mejor y ser más práctica. En esta segunda parte de la conferencia pretendo ofrecer, como decía, unas orientaciones y pistas prácticas que nos animen y ayuden a recorrer el camino sinodal en nuestra diócesis, a la luz del documento preparatorio y del vademecum de la Secretaría General, teniendo también en cuenta el servicio de apoyo que estamos prestando desde la Conferencia Episcopal, un equipo sinodal que me han designado los obispos, que lo presida un servidor. Hay que decir que es un sínodo explícitamente eclesiológico, trata sobre la Iglesia. Algunos preguntan, ¿de qué va a tratar este sínodo? Porque otros han tratado de la familia, otros de los jóvenes, de la evangelización, etcétera, así hasta 16 sínodos. Pues el tema es la misma Iglesia. Caer en la cuenta de que la Iglesia es sinodal, de que la Iglesia somos todos y todos en la Iglesia tenemos que caminar juntos. Por tanto, la mirada de este sínodo se dirige formalmente a la propia naturaleza de la Iglesia, desde la conciencia de la necesidad de seguir profundizando en la eclesiología del Vaticano II y su percepción de la Iglesia, repito, como pueblo de Dios. Debido a su carácter más abstracto, la sinodalidad, nos parece que es una cosa que no sabemos de qué se trata, y a su naturaleza eclesial, un primer reto será que la fase diocesana en la que estamos, de escucha y de diálogo, implique e involucre a todos. Y así iremos aprendiendo a ver lo que es la sinodalidad entrando en sinodalidad, como aprendemos el camino caminando y a nadar nadando. Y aquello que dice también Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esta será la sinodalidad. Es fundamental, por tanto, una actuación de promoción decidida por parte de los obispos y de los responsables de las diversas instancias de una diócesis de escucha, haciendo ver a todos los bautizados y a toda clase de personas, también los alejados, los ausentes u otros, las implicaciones que el tema tiene. Todos estamos llamados a expresar nuestra voz, a escucharnos y todos a escuchar lo que quiere el Señor de nosotros en esta hora. Quizá ayude en este sentido profundizar un poco en los tres ejes o pilares del propio sínodo en su convocatoria. Decimos comunión, misión y participación. Lo sabemos de memoria, el título y el lema. La comunión o unidad, que integra la diversidad de carismas, dones y ministerios, es una llamada ya a caminar juntos como miembros del único pueblo de Dios que en sí mismo es plural. Supone, como he dicho antes, una triple comunión de los fieles, de los obispos y de las iglesias. Segundo, la participación o corresponsabilidad de todos los bautizados en la vida de la Iglesia. El proceso sinodal será un momento inmejorable para profundizar en el verdadero sujeto eclesial,
reconociendo la radical igualdad y la esencial corresponsabilidad de todos, laicos, consagrados, sacerdotes y obispos, en la vida y misión de la Iglesia. Y tercera palabra, tercer eje, la misión para la evangelización, de modo que seamos capaces de anunciar la buena nueva del Evangelio a todas las personas y en todos los lugares y situaciones. Es decir, ser una iglesia misionera, una iglesia en diálogo con el mundo o, en palabras del Papa Francisco, una iglesia en salida. Salgamos a los caminos. Se trata de tres dimensiones profundamente entrelazadas e interconectadas. La referencia a la comunión y a la participación fundamenta la importancia de la escucha. Frente a algunos planteamientos reduccionistas que presentan la escucha como la consulta de los obispos al pueblo de Dios, la eclesiología sinodal es una escucha en el pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios. No es que los obispos estemos fuera y el Papa y quieren saber nuestra opinión y nos consultan, no. Todos estamos dentro, porque el Papa y obispos somos también bautizados y somos pueblo de Dios antes que jerarquía, y tenemos que estarnos escuchando todos. Por otro lado, la insistencia en la misión, que este es el fin del sínodo, como es el fin de la Iglesia. Si la Iglesia es sinodal y la Iglesia existe para evangelizar, el sínodo tiene que ser también para evangelizar, para anunciar el Evangelio. Por eso digo, por otro lado, la insistencia en la misión como fin último de todo el proceso permitirá evitar un sínodo autorreferencial, que nos miremos solo a nosotros mismos, centrado en cuestiones internas del funcionamiento eclesial, en cuestiones pequeñas, domésticas, de casa, no. Tenemos que respirar hondo y mirar a lo lejos, porque es para la misión. La Iglesia es misionera. Aunque las cuestiones internas y de reforma sean importantes, y habrá que hacerlas, y se pedirá en los grupos, y tienen derecho a pedirlo, y está bien que se pida, lo serán en cuanto constituyan un medio para una más adecuada transmisión del Evangelio, permitiendo que Cristo y su Evangelio lleguen a todas las personas y a todos los pueblos. Esta es la finalidad, la misión. Un sínodo en tres fases: diocesana, continental y universal. La fase diocesana ha querido el Papa que parta de las iglesias particulares, desde las cuales y en las cuales se constituye la Iglesia de Cristo, la Iglesia universal. Esta fase diocesana estaba pensada al principio solo para el 30 de abril como meta final, pero la consulta de muchas conferencias episcopales del mundo entero, sobre todo las del Cono Sur, que están ahora en verano y están en vacaciones y por tanto la comunidad está dispersa, pues han pedido a la Santa Sede, a la Secretaría del Sínodo, que se prorrogue esta fase diocesana. Y se ha prorrogado hasta el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción, en atención sobre todo a esas iglesias y a esos continentes. Nosotros en la conferencia episcopal, en la plenaria de la semana del 15 al 19, tratamos el tema y hemos quedado que la fase diocesana termine hacia el 15 de mayo para poder tener un mes después una asamblea sinodal nacional de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Por tanto, ha habido una prórroga que esto pues obligará a remodelar quizá los ritmos, los tiempos, las reuniones, el periodo, el calendario, pero sabiendo que para que haya una marcha en cierto modo uniforme y coordinada, pues tenemos tiempo hasta el 15 de mayo de organizar cada iglesia o cada diócesis su ruta, su itinerario, su camino, y que luego todavía no está diseñado el formato, pero será en un tono celebrativo, en un tono de reflexión y en un tema de propuesta, se tendrá la asamblea sinodal de la Conferencia Episcopal con representantes de todas las diócesis, laicos, consagrados, sacerdotes, etc. Pero todo esto está todavía sin perfilar y sin hacer un diseño. Después vendrá la fase continental, que va a ser en 7 grupos: África, Asia, Oceanía, Oriente Medio, América Latina, Europa y América del Norte. Esta fase tampoco está muy diseñada porque se trabajará a partir de un instrumento de trabajo, el llamado Instrumentum Laboris, que se elaborará
con todo lo que salga en esta primera fase diocesana. Y aquí es muy importante porque será como un río con muchos afluentes que llevará mucha agua y que en la fase continental, por continentes, pues habrá también que ir decantando. Y lo que salga de esa fase continental, que acabará en marzo del 2023, se presentará ya propiamente a los obispos en el sínodo del mes de octubre del 2023. Probablemente lo que allí se trate, que habrá recogido todo el sentido del pueblo de Dios de la Iglesia Universal en la fase diocesana y en la fase continental, irá al aula sinodal. El Papa verá la forma de dar continuidad a todo este proceso, porque los sínodos no deben acabar en un documento o en una exhortación, sino que luego hay una recepción, cómo acogemos todo eso. Probablemente volveremos a trabajar sobre todo lo que haya salido en la fase sinodal, tanto diocesana, repito, primera, como continental. Un sínodo, por tanto, en 3 fases. En el documento preparatorio se nos dan ya unas orientaciones prácticas y está estructurado en torno a 4 aspectos. Una llamada a caminar juntos, entresaco algunos párrafos literalmente de ese apartado capítulo, y dice así: la Iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura que ha estado impregnada de clericalismo, heredada de su historia y de formas de ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abusos, parte del contexto en que históricamente o actualmente estamos. Para caminar juntos, se dice en este apartado, es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y con libertad de corazón en un proceso de conversión. Todos tenemos que convertirnos. Y este capítulo primero y el documento preparatorio del sínodo está en sintonía con el documento que nos hemos dado los obispos españoles en la conferencia episcopal, fieles al envío misionero, donde también las 2 líneas de fondo y los 2 ejes son la sinodalidad y el discernimiento en el contexto español, social y eclesial, que recomiendo que se lea también este documento, Orientaciones para el trabajo de la conferencia, fieles al envío misionero, del mes de abril de este año. El segundo apartado es una iglesia constitutivamente sinodal. Lo paso por alto porque ya he insistido bastante en la primera parte de la exposición. Y también se habla en este documento preparatorio de la escena comunitaria del Evangelio. Jesús iba camino de Jerusalén, como hemos dicho en el Evangelio de Lucas, rodeado de gente, la multitud, y dentro de la multitud elige a unos que son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que somos los obispos. El anuncio del Evangelio, dice esta parte del documento, no se dirige solo a unos pocos elegidos. El interlocutor de Jesús es el pueblo, la vida común, uno cualquiera de la condición humana. La elección de los apóstoles no es un privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación, sino la gracia de un ministerio inclusivo de bendición y comunión. Somos para el pueblo. Una doble dinámica de la conversión, y se cita aquí el famoso capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cornelio, un pagano, y Pedro, un judío. Cornelio, pues, entra en la dinámica de la conversión, tocado por el Espíritu, y hace que también Pedro tenga que abrirse a una conversión más misionera y no quedarse solo para el pueblo elegido, el pueblo judío, sino que la salvación es para todos. Esto que se produce en el encuentro, en ese diálogo entre Cornelio y Pedro, provoca una auténtica conversión y una dinámica en el libro de los Hechos de una iglesia que se abre a las periferias y a todos, especialmente a los paganos, a los gentiles. La sinodalidad en acción, pues pistas para la consulta al pueblo de Dios. La pregunta fundamental es, en una iglesia que es sinodal, como decimos, ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos? ¿Cómo se realizan las parroquias?
cómo se realizan los grupos, en los movimientos apostólicos, en las asociaciones de laicos, en las cofradías, cómo caminamos juntos. ¿Y qué pasos tenemos que dar para caminar juntos, para ser una iglesia con rostro sinodal, con rostro de pueblo de Dios? Y para eso el documento presenta 10 núcleos temáticos, que no son preguntas y respuestas, sino como 10 temas, 10 cuestiones en torno a las cuales pues dialogamos, hablamos, nos escuchamos, debatimos y proponemos. Y estos núcleos ya son muy significativos. El primero es compañeros de viaje. En la Iglesia y en la sociedad estamos codo con codo en el mismo camino. ¿Con quiénes caminamos? ¿Excluimos o caminamos solo con los mismos? Pues es un tema que ver cuáles son los compañeros de viaje, con quiénes queremos hacer y tenemos que hacer iglesia. El segundo núcleo es escuchar, que es importante, que es algo más que oír. En la escucha uno se pone en los zapatos del otro, en el problema del otro, en la situación del otro. Escuchar, escucha. Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. ¿Qué me va a decir este? Si ya le conozco, si sé lo que piensa. Pues bueno, hay que escuchar, porque el Espíritu habla por boca de todos. Tercer núcleo, hablar claro. Todos están llamados a hablar con valentía, es decir, con libertad, con verdad y con caridad, que eran los 3 ingredientes que decía el cardenal Newman que tenía que haber en el diálogo. Verdad, porque si no hay verdad puede haber encubrimiento de errores. Caridad con amor y con humildad. Celebración. En este proceso tenemos que hacer celebraciones. No es solo cosa de reflexión, de hablar, de una clase, no. Es también proceso celebrativo. Caminar juntos solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la palabra de Dios y en la celebración de la Eucaristía. Y aquí se puede realizar, el otro día me preguntaba uno de los responsables de una diócesis rural que cómo celebrar esta fase sinodal en los pueblos pequeños, pues en torno a la Eucaristía del domingo se puede realizar perfectamente esta fase diocesana del proceso del sínodo. Un núcleo nuevo es compartir la responsabilidad de nuestra misión común. La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia en la cual todos los miembros estamos llamados a participar. Ver cómo somos corresponsables y cómo cada uno pues arrima el hombro y hace lo que puede según los dones que ha recibido. Y todos hemos recibido mucha gracia y muchos dones del Señor. Y lo aparentemente pequeño en una comunidad, en una parroquia, hace que funcione y que estemos a gusto y que estemos bien. El diálogo en la Iglesia y en la sociedad, porque la Iglesia está también para el mundo, Gaudium et Spes, el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno. El concilio, en frase de Pablo VI, salió para hacer diálogo, para ser coloquio, para ser comunicación con el hombre de hoy, con la sociedad de hoy, con este mundo que nos toca vivir. Aquí en España, pues con nuestra sociedad española, aquí en Aragón, con nuestra sociedad aragonesa, y aquí en Barbastro Monzón, con esta sociedad, con este pueblo, en esta tierra y en este pueblo. El ecumenismo, que ya tiene pues un largo recorrido, sobre todo a partir del concilio, para la unión de las iglesias, y la autoridad y participación, viendo que la autoridad no es poder, sino servicio, y que todos tenemos que participar. Discernir y decidir. Es un estilo sinodal en el que tomemos decisiones después de discernir. Y para discernir, que es valorar, hay que escuchar a lo que Dios nos dice en su palabra. Discernir, ver lo que quiere de nosotros aquí y ahora en este momento. Y formas de sinodalidad, formarnos en sinodalidad, tenemos que crecer, porque tenemos que aprender todos a unirnos, a caminar juntos y a ser iglesia sinodal. El Vademecum, como decía antes, pues es un manual práctico que no hay que seguirlo al pie de la letra, sino que ahí da orientaciones prácticas, que hay luego que adaptarlas según las situaciones, según las diócesis. Hay que hacer el traje a medida. La fase diocesana, pues es consulta a todo el pueblo de Dios. Tiene que ser una consulta verdadera, no formal para salir del paso, real, auténtica y amplia, que involucre a todos, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo.
La sinodalidad supone y requiere la iluminación del Espíritu Santo, que nos enseña a escuchar y a discernir el horizonte siempre nuevo que nos quiere regalar la Iglesia. Adaptación de esos 10 núcleos temáticos según las situaciones para favorecer la escucha, el diálogo y la síntesis. ¿Y quiénes están invitados a participar? Pues todos, los de dentro de la Iglesia, desde las parroquias, desde los organismos diocesanos, Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral Diocesano, cofradías, asociaciones de fieles, pero también los de fuera, los alejados, los ausentes, los marginados, los excluidos. Esto es difícil, pero hay que hacerlo con imaginación y creatividad. En cada diócesis hay como 3 o 4 diócesis. Una, la de los que habitualmente participan y están muy cerca de las tareas de la parroquia. Otra, la de los que han sido bautizados pero están alejados habitualmente de la vida y solo ocasionalmente participan. Y otra diócesis u otra parroquia, la de los que ya pues no están participando nada en la vida de la Iglesia y muchos de ellos ni siquiera están bautizados. Y además hoy se da también el fenómeno también de la migración. Por tanto, todas estas realidades son las que están llamadas e invitadas también a participar y con ellos y con todos tenemos que hacer camino al andar. Es muy importante asegurar la participación del mayor número posible de personas para escuchar la voz viva de todo el pueblo de Dios. Es imprescindible hacer un gran esfuerzo por llegar activamente a las personas en donde ellas se encuentran, especialmente aquella que a menudo es excluida o no participan en la vida de la Iglesia. Y hay que pasar a la otra orilla, y hay que ir donde están, muchas veces pues tomando un café, como hace muy bien don Pedro Escartín, que predica el Evangelio, pues tomando un café con el compañero, con el amigo, con el vecino, con el indiferente. Aquí tenemos que ser creativos. No podemos esperar a que vengan. Tenemos que adelantarnos nosotros a ir donde están. Y hacerlo pues con métodos nuevos, porque a veces la gente que está alejada no entiende nuestro lenguaje, no entiende nuestras palabras. Y hay que ir al fondo de otra forma. Nosotros desde el equipo sinodal hemos hecho un documento que puede servir de orientación para las diócesis, motivando a este tipo de encuentros con estas personas, entre comillas, alejadas o ausentes, que hemos titulado Iglesia en escucha, para que no se sientan como que no se cuenta con ellas. Y luego, pues un tríptico con unas cuestiones o preguntas que tienen que ser distintas de las de esos 10 núcleos. Hay que adaptarlo, pues, cómo se sienten ante la Iglesia, qué desearían que fuera la Iglesia, qué experiencias han tenido, por qué a lo mejor se han alejado. Y todo eso nos pueden dar claves de reforma de la Iglesia. Y todo hacerlo pues con mucha naturalidad, con mucho respeto, con mucha admiración y hasta con gran devoción. Y hacerlo en un clima de diálogo sincero y objetivo por parte de pastores, laicos, personas consagradas, con las actitudes que ya marcaba el Papa Pablo VI en su primera encíclica Ecclesiam Suam, que fue el programa de su pontificado. Hacerlo pues con claridad, con mansedumbre, con confianza y con prudencia. Ya hemos tenido experiencia de este diálogo en el Congreso Nacional de Laicos, que a España nos viene muy bien, porque ha sido como un ensayo, por así decir, de lo que puede ser ahora el sínodo de la fase diocesana. Y aquí también, en Barbastro Monzón, tenéis ya experiencia y recorrido sinodal con los animadores de la comunidad, con las asambleas, con los oyentes de la palabra. En España, gracias a Dios, creo que en todas las diócesis tenemos un recorrido de una manera o de otra sinodal, pero esto hay que promoverlo, hay que enriquecerlo y hay que involucrar a muchas más personas. Algunas actitudes para participar en el sínodo, pues humildad en la escucha, tenemos que entrar con mucha humildad, no sabiéndolo todo, y valentía en el hablar. No quedarnos cortados, no quedarnos nada en el corazón, sino decirlo, pero decirlo con verdad, con caridad y con humildad. Apertura a la conversión y al cambio, dejando atrás prejuicios y estereotipos. Superar el clericalismo, que no todo dependa del sacerdote. Y si algún sacerdote, por lo que fuera remiso o pusiera freno, pues el grupo de laicos que le empuje, en buen sentido la palabra, le anime al propio sacerdote y le ayude
que a veces el sacerdote pues tiene también dificultades y problemas, somos humanos, para que entre en el camino sinodal. Superar las ideologías, no se trata aquí de hacer teorías, ideología o política, sino hacer iglesia, hacer sínodo, hacer pueblo de Dios y hacer nacer la esperanza y soñar el futuro de la Iglesia. Para eso hay que evitar algunas tentaciones que señala también el documento o unas trampas. La tentación de concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones inmediatas, en el círculo pequeño o menor. No, hay que respirar hondo, hay que volar alto y hay que mirar a lo lejos. La tentación de ver solo problemas, hay que ver también luces. Yo suelo decir que si hay sombras es porque hay luz, y hay más luz que sombra. No nos quedemos solo en las dificultades, en las sombras, vayamos también a las luces, a lo positivo para reafirmarlo, para caminar. La tentación de concentrarnos solo en la renovación de las estructuras, que habrá que hacerlas, pero las estructuras se renuevan cuando se renuevan las personas, porque podemos tener buenas estructuras, pero el corazón no ha cambiado y las personas no cambiamos. Pues con buenas estructuras, sin cambio del corazón, no hacemos nada. Cambiando el corazón, cambiando las personas, podremos cambiar las estructuras. La tentación de convertir el sínodo en una especie de parlamento, que no lo es. Y la tentación de escuchar solo a los que ya participan en las actividades de la Iglesia, a los de siempre. Se han elaborado, y voy acabando, recursos de apoyo desde el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Se ha creado una página web, que es la que se empleó ya en el Congreso Nacional de Laicos, pueblodediosensalida.com, donde ahí están colocados todos los documentos, todas las aportaciones que se están haciendo en todas las diócesis, que son muy ricas, y se están compartiendo unas diócesis con otras, y también se ha creado pues, un correo electrónico a través de una secretaría para que allí puedan ir consultas, peticiones, y el secretario pues, puede distribuir todo lo que se necesite. Contiene mucha información esa página, hay el inicio, el camino sinodal, documentos de trabajo, itinerarios diocesanos, preguntas y respuestas, celebraciones, difusión del sínodo con cuñas radiofónicas, con invitación para las redes sociales, etcétera, etcétera. Y luego está la página web también de la propia Secretaría General del Sínodo de Roma. Conclusión, para dar tiempo y pie a la Asamblea, para ser nosotros también sínodo. Con la convocatoria del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y misión. Este itinerario sinodal, que se sitúa en la línea del ayornamiento de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don, una gracia que hay que acoger, un regalo que el Señor nos hace en esta hora y que es, creo, providencial. Pero es también una tarea, un quehacer, un compromiso por nuestra parte. Caminando juntos, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarle a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirnos a la misión. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. El Papa Francisco ha ofrecido recientemente una reflexión sobre la sinodalidad en una carta que ha dirigido a todo el pueblo de Dios que peregrina en Alemania. Y dice el Papa en esa carta: el Concilio Vaticano II marcó un importante paso en la toma de conciencia que la Iglesia tiene tanto de sí misma como de su misión en el mundo contemporáneo. Este camino, sigue el Papa, iniciado hace más de 50 años con el Concilio, nos sigue estimulando en su recepción y desarrollo, y todavía no llegó a su fin, sobre todo en relación a la sinodalidad, llamada a operarse en los distintos niveles de la vida de la Iglesia, en las parroquias, en las diócesis, en el orden nacional, en la Iglesia universal, como en las diversas congregaciones y comunidades. Concluyo con unas palabras del Papa Francisco, que recoge el número 32 del documento preparatorio. La finalidad del sínodo, dice el Papa, y por tanto de esta consulta, no es producir documentos, sino, son sus palabras, hacer que germinen sueños,
suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Hasta aquí el Papa. Estamos ya en vísperas del tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de roturar y abrir caminos en la espera del Señor. Creo que podemos vivir el Adviento magníficamente, participando todos en esta fase diocesana del Sínodo. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra participación y por vuestra escucha. Y ahora pues tenéis la palabra vosotros, que bastante la he tenido yo hasta ahora. Gracias. ¿Alguien podemos dirigir las preguntas a... Sí, o también hacer un comentario en voz alta de cómo se siente él al empezar esto, qué está escuchando en la calle de otros compañeros, de otras personas, si es esto difícil, si podemos ir dando pasos poco a poco y aprendiendo. Cualquier sugerencia es bienvenida. De alguna manera, al habernos reunido esta tarde, haber escuchado, al haber expuesto este tema, ya es un primer paso también de sinodalidad, estar juntos. Ya es un encuentro, sí. Pero bueno, a ver, algunas preguntas que quieran hacer o algunas sugerencias que quieran aportar. Don Vicente, cuando se pide... Perdón. Sí. Nacho, habla. Cuando se pide realizar el documento en la fase diocesana, se pide que sea muy resumido. La idea es que salga mucha riqueza de las parroquias, de los grupos, de las unidades pastorales. Se logrará recoger todas esas experiencias que, como se dice, no es tanto hacer un documento, pero sí precisamente lo que usted ha resaltado de la sinodalidad, de ese nuevo ser de iglesia en este tiempo. ¿Cómo lograr resumir o reducir toda esa vasta experiencia en tan lógicamente, para hacer cada nación, cada conferencia episcopal del mundo, una presentación que luego se envía a la Secretaría General de Roma, pues no puede ser muy extensa porque si no sería inmenso. Pero eso no quiere decir que toda la experiencia y toda la riqueza del camino recorrido se pierda. Una cosa es que hay que plasmarlo en unas páginas, se pide que sea aproximadamente unas 10 páginas, pero la vida es mucho más rica que lo que quede ahí en ese resumen. Además, el sínodo no va a acabar en el mes de junio o en el mes de mayo, sino que seguiremos caminando como sínodo, porque la Iglesia somos sinodales, todos somos sinodales. Y por tanto, nunca se acaba el sínodo en este sentido, nunca se acaba la sinodalidad, como nunca se acaba de construir la Iglesia. La Iglesia está hecha, fundada, pero está haciéndose en el tiempo, en el espacio, con las personas, y está evangelizando siempre. Por tanto, esto es un primer paso, y no nos preocupemos si queda fuera muchas de las cosas que han salido y no se pueden reducir y sintetizar en un corsé tan pequeño como de 10 cuartillas. Pero la vida sigue. Incluso se dice que puede quedar un resumen para la diócesis con unos anexos, con unos contextos, con unos documentos, con lo que haya salido, para que eso les sirva a la propia diócesis para seguir caminando, aunque lo que haya que mandar a la Secretaría del Sínodo sea poco y escueto. ¿Entendido? Por tanto, que no nos preocupe que tengamos que decir todo en eso, sí, en lo que hay que decir lo esencial. Tampoco se trata de hacer un documento con preguntas y respuestas que hay que responder, sino más que se exprese cómo ha sido el camino, qué personas hemos participado, cómo nos hemos encontrado, en qué hemos encontrado dificultades, cómo hemos crecido, qué luces hemos encontrado, qué impulsos hemos encontrado para seguir caminando. Eso es lo que hay que reflejar en ese documento pequeño. Y lo otro está, pues, toda la vida, que siempre es más rica que lo que queda plasmado en un documento o en unos folios. Siempre la vida es más rica que lo que se plasma en unas cuartillas o en unos folios. Sigamos por ahí. No tengamos miedo o preocupación porque no queda todo recogido. Ahí está.
Ahí está el Espíritu abriendo caminos y eso va creando un estilo de ser iglesia, que eso es lo que pretende. El fruto mayor del sínodo es si logramos ser iglesia. Al padre Congar, que fue el que intervino muchísimo en el concilio, con un libro suyo, Verdadera y Falsa Reforma, le dijeron que si el concilio tenía que hacer otra iglesia. Y él dijo, no tiene que hacer otra iglesia, pero tiene que hacer iglesia otra. Una iglesia en ese sentido distinta. Es decir, no contentarnos con estas, hay cosas que tenemos todos que cambiar, pero no vamos a hacer una iglesia nueva, no vamos a inventar la iglesia, está inventada, pero sí que tendremos que crecer en comunión, que a veces vamos divididos o separados. Yo suelo decir que muchos grupos y personas son como piedras bien talladas, pero claro, si tallamos una piedra y no la ponemos junto a otra, y junto a otra, y junto a otra, no hacemos el edificio. La catedral está hecha de muchas piedras, pero todas unidas. Las piedras separadas no hacen edificio, no hacen iglesia. Por tanto, si trabajamos mucho, pero cada uno por nuestra parte, no visibilizamos y no realizamos lo que es la naturaleza y la esencia de la iglesia, que es pueblo unido. Un solo Señor, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, pero todos, cada uno por nuestra vocación. Esto es lo importante. Por eso no tengamos miedo. Si dice, bueno, todo esto, ¿y luego cómo va a llegar? Pues aunque no llegue todo, y hay que resumir mucho, pero habremos hecho camino. Y estaremos creciendo como iglesia. Y estaremos anunciando el Evangelio. Y estaremos sirviendo también a la sociedad como iglesia, ofreciendo a Jesucristo. Eso es lo importante. Bien, quería alguien hablar que le ha cortado la palabra. En primer lugar, darle las gracias por cómo ha hecho esta exposición, porque yo creo que ha sido muy clara, ha tenido los contenidos que se podían entender, ha ido siguiendo todo un proceso muy esquemático que está muy bien. La lástima es que tendríamos que haber estado aquí más gente, pero bueno, hemos estado los que hemos podido. Y en segundo lugar, un poco este tema que ha planteado Nacho y que usted también ha comentado varias veces, que lo importante de este proceso no es que generemos un documento estupendo que quede muy bien, sino que lo importante es que seamos capaces de experimentar el juntarnos todos los más posibles y los más raros a ser posible. Eso es. Sí, es hacer una experiencia del modo de ser y de vivir de la Iglesia. Sí. Ese sería uno de los frutos. Y además ahora creo que después de la pandemia, donde hemos tenido que vivir la fe virtualmente, por televisión, por los vídeos, etcétera, ahora que está remitiendo, ojalá remita, pues puede ser una oportunidad para rehacer el tejido comunitario, que estamos dispersos. Yo creo que uno de los retos que tenemos ahora es volver a recrear la parroquia, los pueblos, la comunidad, porque hay gente que tiene miedo a ir a la parroquia, catequistas que se están echando atrás, personas que tienen dificultades. La fe no se puede vivir virtualmente, hay que vivirla como una familia, somos la familia hay que vivirla en el hogar. ¿Por qué queremos ahora todos reunirnos en Navidad? Porque no podemos vivir la Navidad virtualmente, hay que vivirlo en el hogar, en la familia. Pues eso es la fe. Y como una familia también el tema eso, en una familia nunca se deciden las cosas por votos. Se exponen los temas, se expone eso y se llega a un acuerdo, el padre, los hermanos, los hijos. Es un consenso. El San Cipriano en el siglo III tiene un documento muy importante que dice, nada se haga sin el obispo, pero nada se haga sin el consejo de los presbíteros o presbiterios, sacerdotes, y nada sin el consentimiento del pueblo. Ahora bien, para que se llegue al consentimiento del pueblo, todo el pueblo de Dios, antes tiene que haber escuchado el consejo y el discernimiento. Pero el obispo no puede estar solo. Los sacerdotes en la parroquia no pueden estar solos. Los religiosos, los consagrados no pueden estar dentro ahí como un grupo aparte. Todos tenemos que estar en el seno de la Iglesia, en la Iglesia y dentro de la Iglesia. Y el discernimiento de lo que hay que hacer ha tenido que tener un recorrido de consulta, de escucha, etc. Porque si no, pues podemos caer en una burbuja, dictar desde arriba normas y no responder a las necesidades y a los planteamientos que son necesarios en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en la parroquia y en la diócesis. Eso es importante. Y esto será una de las tareas y uno de los retos que tengamos en este siglo.
Y hay una cosa que me preocupa mucho, cómo llegar a esa masa de desinteresados por la Iglesia y cómo que a través, se me ocurre pensar que eso se arregla con propaganda, con papeles, repartiendo papeles o contactos personales de los que puedan ser más responsables de la Iglesia. Y aún así, el llegar a una significativa mayoría o gran número de esto lo veo pues extremadamente difícil. El Espíritu desde luego nos iluminará, pero eso para mí me parece que una dificultad muy grande. Sí, da en la diana y en el clavo porque es la dificultad que están mostrando todas las personas que están metidos en el proceso en todas las diócesis. Por eso se están buscando pues líneas imaginativas, creatividad. En unos sitios será el tú a tú, el boca a boca, personalmente, y en otros en grupos informales, no a lo mejor como el Consejo Pastoral Parroquial, pero en torno a una tertulia, una convocatoria. Y lo que hace falta es motivar esa reunión. Que sea, por ejemplo, pues en un ambiente de la universidad, donde muchos profesores pues no practican, lo que sea, pues a lo mejor 1 o 2 o 3 profesores que sean creyentes pueden crear un círculo de estudio con otros compañeros y hacerlo allí mismo, no hace falta que se haga en los salones parroquiales, y pueden plantear cómo ven la Iglesia, cómo se sitúan y ver qué inquietudes tienen y qué heridas han podido tener. Con los jóvenes pues hay que ir al lenguaje de las redes, a lo mejor no lo podemos hacer nosotros, pero otros jóvenes tienen que ser con los propios jóvenes entrar en este dinamismo de Iglesia. Y luego pues muchas cosas son informales, en torno a un café, en torno a una charla, en torno a una tertulia. Y también se puede vivir la sinodalidad de muchas maneras, en una romería, en una concentración mariana. Son expresiones, la sinodalidad tiene muchas expresiones. No tiene que ser necesariamente el grupo formalmente constituido. Aunque sea eso lo ordinario y en torno a la parroquia, pero hay que tener otras formas de vivir también la sinodalidad para ir creciendo. Luego unos entrarán más tarde que otros, a lo mejor ahora no están apuntados todos, pero al ver que esto va caminando, pues es como yo pongo el ejemplo del río que tiene su cauce y luego se van añadiendo afluentes. El Ebro nace en Fontibre, allí en Cantabria. Yo he visto el nacimiento con don José Ramón, pero hasta que llega a la desembocadura y hasta que pasa aquí por Aragón, pues fijaos el recorrido y se van añadiendo ríos. Pues en este proceso es como un caudal grande de muchas aguas, pero hay afluentes que se van uniendo gente. ¿Que no llegamos a todos? Pues hay que llegar a los más posibles, pero no nos quedemos contentos ni en la autocomplacencia, porque ya tenemos bastantes grupos y con esto es suficiente. Tenemos que tener la inquietud de que para evangelizar tenemos que llegar a los que no ha llegado la palabra, a los que no ha llegado el anuncio, el primer anuncio. Y el sínodo puede ser también una importancia para este primer anuncio que tanto desarrolló el Congreso Nacional de Laicos. Lo tenemos que retomar, porque está en la misma sintonía, está en la misma onda. Y a nosotros creo que en España esto nos ha venido bien. Por tanto, saquemos todas las potencialidades que tenemos, que son muchas, pero un poco armonizadas, conjuntadas y todas a la vez. Es importante. Pero sí, es la inquietud y por eso desde el equipo nosotros hemos ofrecido unos materiales que luego hay que adaptarlos y está la línea personal, el boca a boca, el tú a tú, y estos otros encuentros informales, etc. Pero que sea un poco serio, no solo sino para sacar cuestiones que están en el fondo de las personas y que muchas veces, pues a lo mejor las personas que están fuera dan en la diana de cómo tendría que ser la Iglesia. Eso es importante. Y no tengamos miedo a escandalizarnos, y no tengamos miedo a las sorpresas, porque el Espíritu rompe nuestros esquemas. No sabemos cómo va a acabar el sínodo. Ni siquiera el Papa lo sabe. Pero el Espíritu nos ha metido en una aventura y esa aventura siempre será para bien, porque el Espíritu lo que busca es también la unidad y la comunión de todo el pueblo de Dios, de toda la Iglesia, de todo el mundo. Esto es importante. No tengamos miedo. Que nos critican, que nos oímos barbaridades, pues no pasa nada. Escuchemos. Demos voz a todos. Esto va a ser la oportunidad del sínodo. A mí se me ocurre estos días atrás, pues que tal vez también podemos utilizar el WhatsApp, que tanto lo usamos, que tenemos un montón de contactos de todas formas y mentalidades, y que como tenemos confianza con esos contactos, podemos también
esperar preguntas en... Sí. En algunas diócesis han abierto una consulta online también para los que no pueden reunirse por trabajos, por lo que sea, en los grupos que a las horas o los que se establezca, pero también que tengan libertad para expresarse. Y luego, pues hoy, cada grupo tiene su lenguaje. Los jóvenes tienen también su lenguaje, esos son más por redes, porque les cuesta mucho reunirse y estar sobre una cuartilla, les cuesta leer, pero pueden también ser creativos desde esa línea. Y luego nosotros tenemos a las familias, porque en todas las familias tenemos personas alejadas, tenemos sobrinos que no practican, tenemos hermanos separados, pues es un poco, hay que hacer un esfuerzo ahí, aunque nos cueste, pero un poco, a veces porque es difícil no entramos. Intentémoslo, porque la gente está deseando de que le hablemos de sus problemas, de sus hondas inquietudes. Y eso yo creo que la Iglesia es un espacio donde a nadie se le pide de qué carnet o de qué grupo es o de qué partido, podemos hablar. Y eso creo que puede ser una gran oportunidad, el sínodo. Ya me perdonarán si no acabo de expresarme bien, pero todos podemos constatar en estos tiempos que la Iglesia pues va perdiendo fieles, que cada vez, y lo vemos en la propia familia como lo acaba de decir. Entonces, y yo por otra parte también constato, escuchando opiniones y en las redes sociales, pues de que se le atribuye a la Iglesia hoy en día cierta permisividad. Ha comentado usted la palabra ayornamiento, que parece que la Iglesia como si quisiera adaptarse un poco a las costumbres y a las corrientes que circulan hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, personalmente y a otros muchos me imagino que les pasará, cuando intentamos con nuestros hijos, sobrinos, primos o gente del entorno atraerlos de alguna manera, si les dicen las cosas claras, tal como nosotros las pensamos, pues todavía nos alejamos más, porque voy a poner casos concretos. El tema de las separaciones matrimoniales, el tema del aborto, el tema multifacético del género. ¿Qué orientaciones damos? Porque yo en cuanto le digo a un hijo que está separado, que está excomulgado, pues a veces se escandalizan cómo va a venir a la iglesia. Pero la realidad es esa, no está o no está. Queríamos también que además de que nosotros podamos hablar entre nosotros, que a veces los expertos, el clero, el papa, los obispos, nos dieran directrices más concretas y más claras sobre estos temas. A ver por dónde andamos. Perdónenme si me estoy... Está bien planteada la pregunta y es una inquietud que nos preocupa. El Papa, en la homilía de la apertura oficial el día 10 de octubre, haciendo el comentario del Evangelio, puso 3 verbos: encontrarse, escuchar y discernir. Cuando el Señor se encontraba con una persona, la samaritana, fijaos la situación que tenía, con tantos esposos, etcétera, primero se encuentra allí en el pozo y invierte tiempo. Después escucha, ver cuáles son sus problemas. Y con ella discierne, ver si eso que está viviendo es verdad o no, y si eso le da la felicidad o no. Cuando se ha encontrado, cuando ha escuchado y ha discernido, sale otra. Entonces, nosotros no es para convencer a lo mejor al principio de entrada, pero necesitamos que él verbalice todo lo que lleve y eche todo lo que lleva. Escuchar. Pero luego decir, esto te da la felicidad, esto crees que es bueno para los hijos, esto crees que es bueno para la vida, y ya creamos un interrogante y empezamos a discernir. No se trata ya de decir, antes de escuchar, impongo la doctrina, sino le voy llevando en un proceso, que eso es más laborioso que una respuesta sí o no, pero si nos encontramos, y el encuentro es ponernos en la situación del otro, en las zapatillas del otro. Si le escuchamos despacio, en escucha activa, y después discernimos él y yo a la luz de la palabra de Dios, veremos a lo mejor que él y yo salimos cambiados. Este es el proceso que hay que hacer. Pero esto es laborioso y es difícil. Y no quiere decir que haya que convencer. Pero cuando el Señor se encuentra con Zaqueo,
con la samaritana. Veamos los encuentros del Señor. Y no les da la razón. A la adúltera no le dice que siga adulterando. Le dice, nadie te ha condenado, yo te rehabilito, te levanto. Mira, vete. Y en adelante trata de no pecar más. Se ha encontrado, los demás todos la querían condenar. El Señor se queda con ella, se encuentra, le mira, la levanta, la dignifica y le pone un camino. No le deja como está. Esa es un poco nuestra tarea también. Lo mismo pasa en la vocación. Una vocación hoy sacerdotal o de vida consagrada o una buena preparación del matrimonio no se hace de la noche a la mañana, porque hay altibajos, hay oscuridades, hay momentos de duda, hay momentos de agresividad, de rebelión, de protesta. Pero entrando en este diálogo paciente, esto requiere tiempo también, y paciencia y oración, pues a lo mejor con la ayuda y la gracia del Señor podemos cambiar todos. Por ahí hay que ir. Sé que es difícil, pero creo que esa pista que nos dio el Papa con esas 3 palabras, encontrarnos, escuchar y discernir, creo que es un camino pedagógico. El Papa también en la Fratelli Tutti y en la antes Laudato Si de la creación dice que todo cambio supone una motivación y toda motivación supone un camino pedagógico. Para cambiar hay que motivarse. Y uno se motiva si ve más luces, si contrasta con otros y tal. Y luego no se cambia de la noche a la mañana. Hay que hacer un camino y una pedagogía. Y esto, por eso, el sínodo empieza, pero no acaba. El sínodo continuará. Aunque la fase diocesana pues acabe en los plazos que tenemos. Pero esto no puede quedar así. Yo creo que el sínodo ha venido para quedarse. Y tendremos que ser con un estilo y un modo de ser y de obrar distinto, aunque nos cueste a los primeros, a los pastores, a los obispos y también a los sacerdotes. Tenemos que cambiar el chic, pero no para hacer otra iglesia, como decía Congar, sino para hacer otra iglesia, otra, distinta. No nos quedemos, algo de reforma hay que hacer. Vicente, les explico un poco cómo está organizado en la Bien. diócesis el sínodo. Hay un equipo sinodal, está don Paco Cabrero, don Julián Sepúlveda, Hacen Lardíez y mi persona. Estamos al frente del sínodo. Una de las actividades que organizamos precisamente fue la charla de don Vicente, que le agradecemos inmensamente su generosidad, su tiempo, porque al estar encargado de todo el sínodo en España, pensemos el trabajo que tiene don Vicente. Le deseamos todo lo mejor también y le agradecemos inmensamente. Ya hemos hecho reunión con los moderadores de las unidades pastorales. Acordémonos del decreto de septiembre que organiza nuestra diócesis en solo 4 arciprestazgos y 8 unidades pastorales. Les hemos insinuado que se haga así para que podamos estar un poco más juntos. Recordamos que hay una España vaciada. Nazaret, un pueblo pequeño, nos recordaba don Ángel. Pequeños pueblos de nuestras montañas, del Pirineo, las grandes ciudades están en el Cinca, Barbastro, bueno. Entonces, por unidades pastorales, trabajarlo. Pensábamos, claro, están los religiosos, hay cofradías, hay grupos de lectura orante de la palabra, están los animadores, pero precisamente como nos resaltaba don Vicente, la idea es que nos juntemos y discernamos y profundicemos. Se han hecho unos, digamos, documentos o elementos para trabajar en las unidades pastorales. Hay 5 reuniones y hay, digamos, un esquema que se va a enviar por correo, yo creo que a todos los agentes de pastoral. Se entregó el díptico hoy o el tríptico, no sé, para tener la información así como nos la ha dado don Vicente, a grosso modo del sínodo. La idea es que al terminar la fase diocesana, como nos indicaba don Vicente, se termine con una fiesta, con algo alegre. Le hemos pedido al apostolado seglar que el año próximo, el día de Pentecostés, que nos reunimos para celebrar el día de Pentecostés, terminemos el sínodo o una manera de no determinarlo, pero sí de continuarlo, que sea el día de los laicos, y que sea un día festivo. Yo creo que va a ser también algo interesante. Hemos elaborado con las 10 preguntas, los 10 núcleos, como decía don Vicente, hay personas que nos vienen a la iglesia, decirles, ¿tú qué piensas del acolitado y
y el lectorado no van a entenderlo, ¿verdad? Entonces, con Julián, con el equipo y con Paco y Ace, hemos elaborado solo 10 preguntas de las 10 núcleos para personas que están fuera de la iglesia, alejados o no creyentes. Eso también lo vamos a hacer llegar. No es una camisa de fuerza, yo creo que en cada unidad pastoral, con los moderadores, animadores, también podemos elaborar otros documentos. Sonia nos ha estado mandando, don Vicente nos ha indicado toda la gran, digamos, en las páginas web de todas las diócesis hay grandes elementos metodológicos, pedagógicos, que nos pueden ayudar a trabajar con niños, con jóvenes en la catequesis, con adultos, bueno, en todo lo que queramos encontrar. En la diócesis hemos estado así, dando pasitos. Se ha realizado, se está en imprenta un póster para poner en las parroquias, que nos digan lo del signo, pero hay otro donde vamos a poner lugar, hora, día de las reuniones. Y eso le pedimos a los moderadores, por aquí hay algunos moderadores, Alejo, bueno, que tienen que convocar para que podamos pensar en las fechas que vamos a hacer las reuniones y con quiénes las vamos a hacer. Yo tendría que haber convocado políticos de mi zona, todavía no lo he hecho, pero se ha pensado en eso, los políticos, a ver cómo los reunimos, nos tomamos un café, hacemos un camino, marchamos en la montaña, no sé, bueno. Ustedes también nos tienen que dar ideas, no solamente esperar que el cura y el Papa pues ha resaltado eso. En el documento preparatorio se habla precisamente de eso, del clericalismo y de, a veces, de imposición de cosas, bueno. Pero ustedes nos tienen también que dar ideas, tal vez ustedes que caminan con la gente, que están más cercanos a las personas, como dice don Vicente, a veces en la familia, los amigos, gente que no cree, que no va a la iglesia, pero se toma un café con nosotros en el bar o no sé, a ellos, con ustedes y a través de ustedes es que tenemos que llegar a todas estas personas. Entonces, es más o menos lo que hemos estado trabajando en nuestra diócesis. Vamos despacio, pero yo creo que también dando pasos firmes en lo del sínodo. Ya saben, don Julián, Paco, Hacen y mi persona estamos como al frente y estamos elaborando cosas para que podamos trabajarlo. La idea es que el próximo lunes ya por correo les llegue todas estas 5 reuniones, el esquema y las preguntas para los alejados. Gracias, don Vicente. Bien. Gracias a todos y feliz regreso. Para que nadie se pierda. Para eso te ha puesto Dios a ti en medio del mundo. ¿Qué vas a hacer? Esta es nuestra gran tarea, el gran sueño de esta diócesis y de la Iglesia. Gracias.